Hoy día en la segunda sesión del curso de lo virreinal a la crítica decolonial. Mi nombre es Magali Laván. Van a tener conmigo esta segunda sesión. En esta segunda sesión el tema es devociones marianas en el arte virreinal. ¿Ustedes se van a quedar con anfitriones de la sala o yo lo voy a tener que hacer? Lo consulto si ustedes van a quedarse durante toda la sesión de la clase. ¿Sí? No, pero ¿se van a quedar para recibir a las personas o lo tengo que hacer yo? Ya, muchas gracias. Ya. A ver, como les decía, vamos a ver hoy día el tema de devociones marianas en el arte virreinal. Voy a empezar a compartir pantalla. Ya está. Ahora, pueden ver bien mi pantalla, ¿no es cierto? ¿O hay alguna dificultad en la visualización? ¿Ven mi pantalla correctamente? ¿Sí? Sí, profesora, sí. Muchas gracias. A ver, vamos a comenzar. Ya, perfecto. Este es un retablo de la Virgen de Copacabana. Es una parte de la parte central de un retablo. La imagen en general se tiende a multiplicar, ¿no? Vargas Ugarte mencionaba que el Perú es un país mariano. En general, todo lo que fue el virreinato peruano debe en gran parte su evangelización a lo que es las órdenes religiosas, pero también a lo que es la imagen de la Virgen, ¿no? No solamente la Virgen de la Copacabana, sino en general lo que es el Perú y América es un territorio mariano, ¿no? Voy a leer esta parte. Espejos, espejos, estos verdaderos retratos o veras efigies, sobre todo los marianos, multiplicaban los rostros sagrados y acercaban el cielo a la tierra, a los templos y a las casas, pues para la devoción íntima y doméstica fueron realizados la mayoría de estos trapantojos a lo divino, como propuso calificarlo el profesor Pérez Sánchez. Pérez Sánchez habla de trapantojos, ¿no? Con un término similar a lo que es berefigie, trampas al ojo o elementos que simulan la representación de una tridimensión, lo que puede ser en algunos casos la representación plástica en pintura de una escultura, ¿no? La Virgen de Copacabana es una escultura, igual también que la Virgen de repente de la evangelización, ¿ya? Muchas esculturas son representadas en pinturas, pero también en otros casos en altares portátiles, retablitos, collares, relicarios. Entonces la imagen se multiplica. La imagen no solamente se difunde por medio de pinturas, estampas, sino también por otro tipo de objetos que pueden circular a través de los diferentes santuarios que hay. Ya. Ya. Ahora, en general, la relación entre lo que vienen a ser las comunidades campesinas o indígenas en esa época, mejor dicho, en los lugares que había doctrina de indios, ¿ya? Y durante todo lo que es el siglo XVI y XVII especialmente, uno de los elementos que se le va a empezar a enseñar al indígena es la presencia de la Madre de Dios. Después del Tercer Concilio Limensi, alrededor de 1584, los diferentes sermonarios y catecismos enfatizan la imagen de Cristo, de Dios, pero también de la Virgen María, ¿no? En este caso se menciona que
Dicen Namachit que es Señor y Madre nuestra. También le dicen Koya, Reina, Ñusta, Princesa de Sangre Real, Zapay única, Yuran Amansay. ¿No? Yurak es blanco Amansay, es una flor que está asociada con la Virgen de Cocharcas. Chasca, lucero del alba, citocoyur, estrella resplandeciente. Estos elementos, lucero del alba, citocoyur, están relacionados, estrella, se relacionan también a lo que son las diversas devociones que se adoraban o mochaban. El término adorar se puede traducir como mochar para el siglo XVI, daban reverencia en los Andes, ¿no? Entonces, a través de los catecismos y a través también de la prédica católica se intenta cambiar las devociones andinas a los astros por devociones a la Virgen María, ¿no? Especialmente con el himno Hanampacha. Hay una ligación entre lo que vienen a ser los antiguos cultos tributados a los astros que ahora pasan a ser elementos que se asocian con María en sus letanías lauretanas. También dice el término Dios Pa Maman, Madre de Dios, podríamos traducirlo de dos maneras en el castellano, ¿no? Teotocos para lo que es el ámbito ortodoxo y Deipara para lo que es los cristianos católicos. También dice Pachacamacpa Mamam, que es madre del hacedor y sustentador del universo. En este caso, Garcilaso piensa que el término Pachacamac está asociado, Pachacamá o Pachacamac, está asociado con un nombre del hacedor y no con una deidad prehispánica, ¿no? Alonso Ramos Gavilán traduce a Machit como madre de todos. Bueno, un segundito. Quiero ver si de repente hay algunos que están en sala y que desean entrar. Ya, disculpen. Ya. Ahora, en el himno Hanuman Pacha, en general, se va a hablar mucho de algunos atributos. La que brilla, Katachiyai, ¿no? El término Illa se puede decir como resplandeciente, algo que destella, ¿no? Algo que tiene una cierta relevancia y se asocia con el término Pléyades. La que brilla, Katachiyai, la que brilla que enciende hermosa luna, levantadora del día, Punchau, verdadero. El término Punchau verdadero está asociado con el hecho de que la Virgen es como la aurora, que porta, que lleva al verdadero sol, o el verdadero Punchau, que sería Cristo. ¿No? Esta es la forma, podríamos decir que a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, la feligresía indígena entendía a la Madre de Dios, a la Virgen María. Aquí estoy mencionando un ejemplo. Esta es una obra europea, esta es la Virgen de la Antigua. En el caso de la Virgen de la Antigua es una devoción que va a venir a América. El profesor Benito, Antonio Benito, menciona el hecho que una pintura mural, posiblemente una pintura no al fresco, sino es más probable que sea eh, una pintura al temple. Esta imagen está relacionada con lo que es el hecho que el rey pudiera recuperar lo que era Sevilla, ¿no? Entonces, a través del culto a la Virgen de la Antigua, podríamos decir que se difunde también el culto a una Virgen que está relacionada con la Reconquista española y una imagen que, teniendo en cuenta que desde Sevilla partían muchos barcos al Nuevo Mundo, se dice que los conquistadores, en muchos casos, se deseaban que todo el... Podríamos indicar que el hecho que la Virgen de la Antigua fuera una de las vírgenes que
veían al final y vieran la devoción que tenían los sevillanos por la Virgen de la Antigua, esto permitía que ellos pudieran pedirle a la Virgen de la Antigua que también les fuera favorable en estas tierras, ¿no? Entonces ellos prometen, los españoles, los conquistadores prometen que si la Virgen les era propicio, iban a propagar su culto en el Nuevo Mundo, ¿no? Esta es la Virgen de la Antigua que está en Sevilla, ¿no? Tiene una rosa en la mano, Cristo tiene una corona, está bendiciendo con una mano y en la otra mano tiene un pajarito, ¿no? Y la Virgen es coronada por 3 ángeles que podemos asociarlos nosotros con la Trinidad, y también el tema de la coronación está ligado con el tema de la Asunción. En este caso es una coronación de los ángeles, y el tema de la rosa es muy usual en el arte católico. María es como una rosa sin espinas. Esta es la imagen de la Virgen de la Antigua que está en la Catedral de Lima, ¿ya? Esta imagen llega al Perú en torno a, bueno, sale de España probablemente alrededor de 1544, y cuando llega al Perú es entronizada. Estaba antiguamente en lo que era otro retablo, ¿ya? Estaba en la parte de lo que era el ingreso a lo que era la catedral, por la puerta del perdón uno ingresa, y ahí estaba el altar de la Antigua. Actualmente está en el retablo de los Reyes, luego de la remodelación de la catedral. En la vida del venerable siervo de Dios, Fray Francisco Camacho, se narra un suceso, podríamos decir, bastante curioso. Se nos dice que el Fray Francisco Camacho eh, no, eh, no encontró misa un día. Entonces, la Virgen María le dice que va a haber misa. Cristo se convierte en adulto y se transforma, se viste con ropajes sacerdotales y él mismo da la misa, ¿ya? Entonces, eh, en la versión que presentan en la vida de Venerable Siervo de Dios y en otras versiones, lo que se nos dice es que Cristo empieza a dar misa con ropajes sacerdotales acompañado por los apóstoles, ¿no? Ante la falta de misa en la capilla de la Virgen de la Antigua, ¿no? Entonces, se narra elementos, podríamos decir, prodigiosos en torno a la imagen de la Virgen de la Antigua que está en la Catedral de Lima, ¿no? Esta parte de acá menciona: los conquistadores vieron que por aquel tiempo tan ferviente en Sevilla la devoción a la Antigua, que hacen votos y promesas y tablas en su capilla, y le suplicaron que les fuera favorable, ¿no? Y que iban a dilatar su culto en las Indias. Esta es la imagen de la Virgen de la Antigua que está en la Catedral de Lima. Es una virgen que podríamos enmarcarlo dentro del estilo hispano-flamenco, ¿ya? Es una virgen gótica, de estilo hispano-gótico, eh, y, eh, y la que está aquí es una virgen también de estilo gótico. En este caso, esta virgen presenta pues prácticamente los mismos elementos iconográficos, ¿no? Está con túnica, cae está con túnica, una túnica talar, está con un velo, la Virgen sostiene una rosa en la mano, el niño Jesús no presenta corona, a diferencia de la versión sevillana, y hay una ligera variación en la disposición de los ángeles, ¿no? Los ángeles de la Virgen de la Antigua están prácticamente casi de perfil, y este sí está en posición frontal, mientras que en esta filactelia que el ángel sostiene dice Nuestra Señora de la Antigua, ¿no? Y en ambos casos haciendo coronada. No presenta donante como sí parece haber en la representación sevillana, y el estilo es mucho más ligado a la influencia flamenca, ¿no? Que hay en España por la volumetría y la disposición con bastante corporalidad de lo que son los pies, ¿no? Son otras versiones que cuando estuve buscando sobre la Virgen de la Antigua llamaron mi atención por el grado de similitud
en la disposición y en la representación de la Virgen y el Niño, ¿no? Esta es una obra que está dentro de, cronológicamente, está entre 1500 y 1505. Está en Granada. Yo he detectado que en lo que es Sevilla y Granada, por las obras que he encontrado en la red y en algunas universidades como la de Granada, la difusión del culto de la Virgen de la Antigua en Sevilla y en Granada fue muy fuerte, especialmente en aquellos lugares que anteriormente tuvieron una masiva ocupación eh, por parte de los musulmanes, ¿no? Algunas mezquitas o algunos lugares habían sido reconvertidos en iglesias católicas, ¿no? Y ahí también estaba la imagen de la Virgen de la Antigua, ¿no? Como esta que está en Albayzín, ¿no? En una iglesia cercana a lo que es a lo que es la Alhambra, ¿no? Igual también hay grabados, ¿no? De la Virgen de la Antigua que se hacen en España y otros también que van a llegar al Perú, ¿no? Esta es una estampa del siglo XVII, ¿no? Que presenta, como podemos ver, la distribución que era característica de la Virgen de la Antigua, o sea que que no solamente la imagen se difundió de España, que es la imagen original, la Virgen de la Antigua, que está en la Catedral de Sevilla, y de la cual también hay múltiples copias en España, en Sevilla, en Granada, como también la Virgen de la Antigua que está en Lima. La Virgen de la Antigua que está en Lima, esta de la Catedral limeña, fue enviada en 1544 y es una copia enviada por el mismo arquidiocesano de la iglesia de Sevilla, ¿no? Acá hay algunas imágenes un poco más cerca, donde pueden ver más de cerca a la Virgen de la Antigua, ¿no? Por eso yo les mencionaba el hecho de el gran realismo, dulzura que tiene la imagen de la Virgen de la Antigua, ¿no? Y la presencia de este pajarito, ¿no? El tema de la rosa y del pajarito es algo eh, que es muy frecuente en la representación mariana y del niño Jesús, ¿no? Eh, Según algunos autores, la Virgen de la Antigua, esta imagen de la Virgen de la Antigua, con una rosa en la mano que ligeramente sostiene la rosa y que el niño bendice, para algunos autores está relacionado con la Virgen Odigitria, que se relaciona con la Virgen que señala el camino o enseña el camino, ¿no? Y el único camino vendría a ser Cristo. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya, ya. Este es otro grabado donde estamos viendo un grabado de la Virgen del Antiguo hecho por Jerónimo Bierich, ¿no? Este grabado tuvo también una masiva difusión y en general en toda América hay diferentes pinturas sobre la Virgen de la Antigua, no solamente en el Perú. En el Perú hay algunas versiones como la que está en la Catedral Limeña, pero también hay otra en la iglesia de la Merced. Esta es otra Virgen de la Antigua que está en la Catedral del Cusco, ¿no? Igual también presenta tres ángeles, la rosa, pero obviamente que hay una diferencia. Esta Virgen de la Antigua, que está aquí, eh, tiene el cuerpo mucho más estilizado en la parte del cuello y el pajarito que sostiene el niño Jesús es de dos colores, blanco y azul, ¿no? Y parece ser diferente al pajarito que está acá. Acá el pajarito dobla su pico para la mano del niño Jesús, mientras que en este otro tiene el pico extendido hacia el otro lado y las alas las tiene juntas, ¿no? Entonces, a pesar de que podríamos pensar nosotros que la iconografía y esta fija y los elementos se deberían repetir exactamente igual, no son iguales las diferentes representaciones de la Virgen de la Antigua, porque presentan leves variaciones y además estilísticamente también puede tener variaciones.
Esta es la Virgen de la Antigua de la Catedral del Cusco, ¿no? Eh, es posterior, obviamente, al de la Catedral de Lima. Ahora vamos a ir viendo esta otra representación, que es de la Virgen de Copacabana. Yo voy a hacer hincapié en algunas representaciones y al final le pueden ya comentar de repente algunas consultas o dudas que puedan tener. En el caso de la Virgen de Copacabana es una escultura en pasta de maguey que fue realizada por el indio eh, Francisco Tito Yupanqui en 1583. La Virgen de Copacabana va a sentarse en el poblado de Copacabana, que está cerca a lo que es Perú, lo que fue anteriormente el Alto Perú, en la frontera Perú-Bolivia, ¿no? La Virgen de Copacabana, que es una candelaria, sustituye al ídolo Copacati y Copacabana, algunos mencionan que está vinculado con lo que es la palabra azul, ¿ya? Porque supuestamente Copacabana era un dios pisiforme, un dios como si fuese un pez con una cabeza, y este ídolo, por su aspecto pisiforme, ha sido asociado con las sirenas, y las sirenas con la imagen de la idolatría y el pecado, ¿no? Entonces, para Teresa Gisbert había una asociación entre idolatría, sirena, Dagon, un dios sumerio con aspecto de pez que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, idolatría, sirena y Dagon serían antítesis de la Virgen María, ¿no? Mientras la Virgen María es la luz y el faro que de alguna manera ilumina la evangelización en América, la idolatría, la sirena y Dagon serían prácticamente la oscuridad del pecado y de las tinieblas en que los hombres habían vivido antes de ser evangelizados, ¿no? Al menos este es el discurso que maneja en la orden de Agustina. Fue realizado Francisco Tito Yupanqui, es un indio noble que, según el relato de diversos padres agustinos, es elegido por Dios. Las crónicas van a restarle méritos artísticos porque van a decir que la obra era burda, pero que fue embellecida y que fue transformada milagrosamente por obra de la Virgen o por obra de Dios Padre. Y así, la Virgen también en los relatos se menciona que destella luces, claridades, ¿no? Y de ese elemento de las luces y claridades, de esa hierofanía, aparece también el tema de la mandorla, ¿no? Y la Virgen vence la idolatría, vence, podríamos decir en esta forma, a la idolatría tributada al dios Copacabana y al ídolo Copacati, y la Virgen de Copacabana con estas luces y claridades y esta mandorla fulgurante de plata y espejos, está asociada por ese motivo con la mujer vestida de sol, ¿no? La providencia divina determinó que debía ser un indio el artífice de la imagen que estaba destinada a erradicar a la idolatría. Así la Virgen elige a Yupanqui para realizar su imagen. Ella decide sentarse en Copacabana para iluminar el otrora reino de los hijos del sol y disipar las tinieblas en que los hombres habían vivido. ¿No? Esta es la talla, ¿no? Aquí está para colocarle la vela, ¿no? Es una talla pequeña, ¿ya? Donde es separada la imagen de la Virgen con la del niño, es una escultura donde la mano viene desde la parte baja, el niño tiene un orbe del mundo y en la otra mano está bendiciendo, ¿no? Eh, siempre el niño no aparece en esta posición, sino aparece de manera prácticamente inclinada. ¿Por qué motivo? Porque cuando se le ponía la corona al niño, el niño tapaba a la Virgen. Entonces, para evitar que el niño tapara a la Virgen, entonces inclinaban al niño en esta manera, porque si no, como dicen las crónicas, tapaba la corona a la Virgen, ¿no? Entonces, la solución es colocarlo así, y es de esa manera como lo damos a ver en las representaciones pictóricas, ¿no? Entonces, el niño generalmente aparece de esta forma, con un pie levantado, ¿no? Entonces, aparece así, un pie levantado, ¿ya? Sostiene el orbe del mundo, con la otra mano está bendiciendo, está en su advocación de Salvador del mundo. Este es uno de los primeros grabados. Hay otro grabado anterior, sí, hecho en Lima, sino de que por las cajas por los retablos que yo he estado estudiando,
esta se parecía más a las pinturas y a los retablos que yo estaba investigando. En este caso es una obra que aparece en 1656 en la obra de Diva Virgine Copacabana, Imperuano no virreño. Esta obra representa a la Virgen que está con el candil, la vela, en la parte baja la luna creciente con 3 querubines y abajo el demonio, ¿no? Representación similar a la que vemos aquí en el Padre Andrés de San Nicolás. La única diferencia es que en este caso tiene cortinajes, ¿no? Y no presenta en la parte baja a la serpiente, al demonio, ¿no? Y esta es otra pintura, también aproximadamente por la época del grabado de Marracho, ¿ya? Este es anterior, primero se hizo la pintura, después se hizo el grabado, ¿no? Esta es una obra de Plácido Siculo, y esto tiene que ver con la difusión del culto de la Virgen de Copacabana en Roma y en España por parte del padre Miguel Aguirre de la orden agustina, ¿no? Entonces, la Virgen de Copacabana, que ha sido uno de los cultos más importantes que ha trascendido fronteras, que ha tenido culto en el Perú, en Europa, ¿no? Tanto en Roma y en España, eh, ha sido representada en retablos portátiles, ha sido representada en lo que es pintura, ¿no? También hay algunas esculturas, como la que está en el convento de la Madre de Dios en Sevilla, u otras esculturas que están asociadas, según algunos autores, a discípulos de Francisco Tito Yupanqui o a Sebastián Acostopa el Inca, ¿no? Pero sí, se realizó copias de la Virgen de Copacabana que se difundieron, ¿no? Una copia famosa de la Virgen de Copacabana y que ha perdido su nombre es la Virgen de Copacabana que fue llevada a Cocharcas, ¿no? La Virgen de Cocharcas es una copia de la Virgen de Copacabana, ¿no? Hecha a pedido del indio Sebastián Quimichi, ¿no? Entonces, en esta parte, como les digo, las imágenes se multiplican, las esculturas son representadas en pinturas, en retablos portátiles, en grabados, en relicarios, en diferentes soportes. Y los santuarios gozaron de gran prestigio e influencia, ¿no? En el Alto Perú estaba el santuario de Copacabana, luego en el Perú, en la Sierra Central, está el santuario de Cocharcas, ¿no? Dos de los principales santuarios que gozaron de gran devoción durante todo el periodo virreinal. En el caso de la Virgen de Copacabana, que está en el Museo de Arte de Lima, ¿ya? Vemos aquí que la Virgen está con un vestido, ¿no? eh, con unos lazos, ¿ya? Una vela, un candil encendido recto, y el niño también está coronado, al igual que la Virgen, y de la parte de atrás se ve unos destellos, unos resplandores, ¿no? No solamente en la cabeza, sino en gran parte del cuerpo, que llega prácticamente hasta el cabello, ¿no? Y el cabello está lleno de flores, ¿no? Que es una representación típica de la Virgen en el arte peruano, ¿no? No solamente de la Virgen de Copacabana, sino también aparece en la Virgen de Chapi y en otras representaciones, ¿no? ¿No? O sea, asociar lo que es las flores a la Virgen y a la vez eh, trabajarla cuajada de joyas, ¿no? Ahora, ese es el tema de la mandorla. Acá está la mandorla de espejos. El tema del espejo se relaciona con el espejo de perfección. Santa Brígida decía que la Virgen era como un espejo impoluto y quien veía a la Virgen veía a las tres personas de la Santísima Trinidad. Está sobre una peana, hay unos cirios en la parte delantera, lo que refuerza el hecho que estamos ante
la pintura de una escultura, ¿no? Están representando el retablo mayor, ¿no? Como ese de acá también representa el retablo mayor. Entonces sería esta parte de acá lo que se está representando, ¿no? Pero las representaciones de la Virgen de Copacabana son muy variables. Ah, ya. A ver, me dicen que hay personas que quieren ingresar a la sala. A ver, un segundo. Voy a ver, vamos a admitir, ver, sí, un segundo. Añadir personas, no, es un segundito. No, no, aún no mando la lista de asistencia, un segundo. Lo voy a mandar al final, ¿ya? Espérense un segundito. No veo. Allá, acá dice acá hay alguien que estaba por querer unirse. Lo que pasa es que no los veo que quieran unirse, pero me dicen que hay personas que quieren unirse, pero no los puedo ver. Mm, pues creo que era otra persona, pero no sé. Ya admití al menos a la persona que estaba en ese momento, ¿no? Igual voy a estar pendiente si otra persona más quiere ingresar a la sala. Ah, sí, dime, Nicole. Profesora, disculpe, ¿ya pasó la lista de asistencia? No, lo voy a pasar al final. Ah, ya, muchas gracias. Sí. Sí, después de que termine de presentar, paso la lista de asistencia, ¿ya? Mientras me están haciendo las preguntas, pues primero voy a exponer y luego hacemos la parte de preguntas y ahí paso la lista de asistencia mientras van preguntando. Ya. Ujú. Entonces, como ven aquí, eh, aparece aquí Los Ángeles Músicos, ¿no? Y San Antonio y San José y el Niño Jesús. Al otro lado estamos viendo un pequeño retablo portátil. Es muy pequeño, tendrá unos 44 centímetros abierto, ¿ya? Son obras prácticamente que cerradas tienen alrededor de 20 centímetros de alto, ¿ya? Este está en el Museo Pedro de Osma en la actualidad. Mm, presenta a la Virgen de Copacabana, igual en esta distribución característica, ¿no? Y en las puertas hay santas mártires, ¿no? Y acá está San Antonio, Santo Tomás, Santo Domingo, perdón, Santo Domingo, San Francisco, ¿no? Y toda esta representación, como les digo, son elementos que difundían el culto, son otro tipo de representaciones que los devotos podían comparar al ir a un santuario o también podían ser encargos que se hacía especializados, ¿no? Se han encontrado varios de estos retablos portátiles en conventos de clausura y en colecciones particulares cusqueñas
y bolivianas. En cuanto a la Virgen de Copacabana, el padre Francisco Navarrete, franciscano, mencionó en su celda en La Paz, que antiguamente era Chuquiago, que le dijo al creador de la obra, Francisco Yupanqui, no sé, hijos, qué es lo que veo en vuestra imagen, que me parece que echa rayos de fuego o viertes celestiales luces. Uh -huh. Eh, el, el padre, Gabriel de León, hizo también una crónica, ¿no? Y en ella mencionó, aurora del sol y madre de la verdadera luz, desvanezcan las memorias de las ceremonias gentílicas dedicadas al dios Freu y desterradas sus falsas adoraciones. Acá podemos ver una foto muy cerca de la Virgen de Copacabana, ¿no? De la colección, de la que está en la colección Andrade, en el Pedro de Osma, ¿no? El trabajo es sumamente delicado. Esta es una obra que probablemente sea hecha en una pasta de estuco y maguey, ¿no? Donde se ha trabajado delicadamente los trazos de las manos, ¿no? Y todo este elemento también trabajado con yeso y pasta de maguey, tiene aquí unos elementos que tal vez sean espejo u otro material, porque sí, no me queda claro el material que es esto, y está revestido también con bol de Armenia y pan de oro, ¿no? Las puertas de estos retablitos eran normalmente por dentro, tenía este pan de oro, y por la parte externa las puertas eran de plata, al igual que la coronación. Y en otros casos también vemos lo mismo, ¿no? Las puertas son de plata, como todo el revestimiento de la caja, y la parte interna representa a la Virgen de Copacabana, más ajustada a lo que era el grabado que hemos visto inicialmente, ¿no? En este caso, la Virgen aparece con dos ángeles que están sosteniendo los cortinajes y la paloma del Espíritu Santo en la parte superior, en un docelete, ¿no? La Virgen aparece bajo una luna, ¿no? Con tres querubines, que es una reunión clásica de la Virgen de Copacabana, ¿no? Y con dos padres agustinos en la parte de abajo, un obispo, y en el otro lado el padre San Nicolás de Tolentino. Mm, creo que había alguien que quería ingresar. Mm, ya vamos a admitir a todos, habían varios que querían ingresar. 125 mensuales. Ya, perfecto. Pero es que la cual 200, pago único. Porque Ya. Tengan cuidado con sus cámaras porque por ahí hay algunos, ¿ya? Porque por ahí hay algunos que creo que tienen su cámara prendida. Ya, continuamos. Ya. Otro elemento también que vemos nosotros en la Virgen de Copacabana es el hecho de que no solamente, como les digo, se difunde en pintura, escultura, relicarios, sino también en lo que son placas de metal. Esta es una plancha de metal, probablemente sea cobre, del siglo XVIII, que está en la colección Toma, ¿no? Y también presenta el mismo tema, la iconografía de la Virgen en una mandorla de plata y espejos, bajo un docelete, ¿no? En, en una peana y flanqueada por columnas. Son unas columnas que tienen unas columnas y podemos ver aquí a San Agustín y a San José y el Niño Jesús, ¿no? Y en este caso, como les digo, esta iconografía
que empieza a gestarse a mediados del siglo XVII. Esta representación de la mandorla es aproximadamente de mediados del XVII, se va a continuar hasta el siglo XVIII y aún va a continuar en el arte popular o el arte sagrado del siglo XIX, ¿no? Entonces hay una vigencia de lo que es la iconografía de la Virgen de Copacabana, ¿no? Donde lo más destacado es el candil y la vela, por ser una Virgen Candelaria o Virgen de la Purificación. Por ese motivo, en los Andes a veces le llaman Mamapuri, ¿no? Las flores que aparecen generalmente en la pintura, ¿no? En las flores en sus cabellos o representación de flores también en las partes de su retablo, la mantilla, la luna creciente con los tres querubines, la corona, su cabello largo, o en otros casos el velo que cubre sus cabellos, el niño en posición inestable prácticamente en un eje diagonal, la mandorla de plata y espejos, la mandorla luminosa o los destellos asociados a la mujer vestida de sol, y el docelete y peana de plata, ¿no? Este es otro retablo que le tomé la fotografía cuando viajé a España en el convento de San José del Carmen, el convento de San José del Carmen de Sevilla. ¿Ya? En este caso, es plata labrada y pasta modelada, ¿ya? Se representa a la Virgen, ¿no? Como yo les decía, con los tonos asociados a la Inmaculada y en unos tonos también muy cercanos a la disposición de Plácido Siculo. Y las puertas, al menos en la actualidad, no presentan adiciones de haber tenido algún relieve, ¿no? Pero las puertas, cuando están cerradas, podemos ver unos diseños entre geométrico y fitomorfo, y en la parte de atrás se puede ver se puede ver la Eucaristía, ¿no? Y en la parte central, cuando se abre, se ve a la Virgen con unos resplandores. Esta es otra representación que he visto pocas de esta, de la Virgen de Copacabana. En este caso, la Virgen de Copacabana está más que todo vinculada con la nobleza indígena, ¿no? Podemos ver en un lado aquí a un noble indígena con las manos juntas, y acá a otra colla o princesa o mujer de sangre noble, ¿no? También con un tupu, y debajo del tupu hay un rosario, que se puede ver en la parte inferior, ¿ya? Estos personajes asociados a la nobleza inca están aquí. Acá se puede ver invertido, porque de este cuadro he visto como dos versiones. En una versión está así, y en la otra versión que presenta Cummins está invertido, ¿no? Esta es la de Cummins y esta es de la colección Gandarillas, que está en el Cusco, ¿no? En ambas versiones se ve a la Virgen de Copacabana, como lo indica también la colección Gandarillas, ¿no? Está la Virgen de Copacabana en una especie como de mandorla, ¿no? Aquí. Y ella tiene el candil, ¿ya? Las palomas, las tórtolas de la purificación en una canasta, el niño Jesús de costado, con el orbe del mundo y bendiciendo, ¿no? Está en 3/4, que es algo inusual en su representación, ¿ya? Tiene solamente una luna creciente, y en la parte baja, algunos piensan que es una bolsa, pero no es una bolsa, es la mascaipacha, ¿ya? Como se puede ver acá está el yauto y está la borla de la mascaipacha, ¿no? Eso también nos señala, en este caso, Cummins, ¿no? Donde menciona que se ve a dos donantes indígenas y la mascaipacha.
¿ya? El hecho que estos donantes indígenas hayan colocado o se coloque en la representación a la Mascaipacha a los pies de la Virgen, da a entender que eh, el territorio, ¿no? Y todo lo que era el reino de los incas ahora pertenece a la cristiandad, ¿no? Y es ofrendado y dado a la Virgen María, ¿no? Entonces, eso sería pues la lectura de este cuadro, ¿no? La nobleza indígena se muestra devota de la Virgen de Copacabana y esta Virgen es, es una de las representaciones más importantes, ¿no? La damos a encontrar en iglesias del sur andino y también es una virgen que podríamos decir que congrega a todas las clases sociales, ¿no? No solamente a los indígenas, sino también su culto traspasó fronteras y se dio también de manera muy importante en Sevilla, en España, especialmente en los conventos asociados a la orden agustina. Una representación importante en lo que es la pintura peruana podría ser el tema de la Inmaculada, ¿no? Acá estoy presentando unas imágenes de la Inmaculada asociada con lo que es la Tota Pulcra, ¿ya? En este caso es la Tota Pulcra, una versión antigua de la Inmaculada, ¿no? Eh, es la Tota Pulcra, ¿no? O Toda Bella, ¿ya? Acá hay un grabado donde dice Tota Pulcra es María, y acá podemos ver diferentes elementos, ¿no? La puerta del cielo, ¿no? Electa un sol, pulcra ut luna, entonces se ve el sol, electa un luna, pulcra ut sol, ¿no? Bella como la luna y el sol, ¿ya? Aparecen en estos grabados y los elementos que están alrededor se le conoce como letanías laurejanas. Eh, la iconografía de la Tota Pulcra, que es anterior y que está asociado con la virginidad de María y a la vez también con elementos asociados a, a su iconografía, podemos tener aquí el hortus conclusus o huerto cerrado, ¿no? Acá está la virga de Yesé, ¿no? Acá está la oliva, ¿no? El el espejo sin mancha, la fuente de aguas vivas, ¿no? Todo eso, la ciudad de Dios, todos los elementos son parte de la tradición occidental, ¿no? Que se puede ver en grabados, en libros de horas, ¿no? Y esta iconografía normalmente de la Tota Pulcra presenta a la Virgen con el cabello muy largo y descubierto, ¿no? Cuando uno ve estas imágenes de fines del siglo, bueno, estas que son de comienzos del siglo XVII, este es de Riaño y esta es de Medoro Angelino o Angelino Medoro, porque actualmente se menciona que es probable que su nombre haya sido Medoro y su apellido Angelino, ¿ya? Por eso que hice el cambio de Medoro a Angelino. Eh, Vemos aquí la representación del sol y de la luna, ¿no? A veces, cuando vemos el sol y la luna, podemos pensar que están asociados con el culto eh, ligado al mundo andino, pero no. En este caso, la representación del sol y de la luna está asociado a los grabados y al tema de las letanías de la Tota Pulcra, y estas letanías también acompañan al tema de la Inmaculada, ¿no? Entonces aquí tenemos la Inmaculada con las manos juntas. A ver, un segundo. Ay, acá está Tirsa. Ya está ya.
Ya. ¿No? Entonces, acá los ángeles son los que están llevando la ciudad de Dios, la fuente de aguas vivas, ¿no? El pozo, la puerta del cielo, ¿no? Y es una virgen apocalíptica. Podemos ver acá abajo el demonio que está siendo pisado por la virgen, ¿no? Y acá igual también vemos la virgen. En este caso está con la luna hacia abajo y aquí con la luna creciente, ¿no? Y eso ya dependía en muchos casos. Bueno, el pintor Pacheco mencionaba que era mejor que la luna fuera hacia abajo, ¿no? Mientras que otros autores pues preferían poner la representación hacia arriba, ¿no? Como una luna en la parte inferior y en cuarto creciente, ¿no? Pero ambos imágenes son muy similares, ¿no? Hay que recordar que Riaño fue discípulo de Medoro Angelino, entonces eh, es muy probable el hecho de que haya usado como referencia la obra de su maestro, o también la presencia de algún tipo de grabado que pueda unir ambas obras. Ay, ¿dónde está? No lo puedo ver. Ya. Aquí tenemos otras obras, otras Inmaculadas, ¿ya? Está datado como Inmaculada, pero podemos ver que en la parte superior, esta es una piedra de Huamanga, que pertenece al Museo Pedro de Osma, ¿no? Tenemos aquí, hay una luna, ¿no? Tiene rostro la luna y está la imagen del demonio, ¿no? Acá está San Juan Bautista, ¿ya? Y podemos ver los elementos asociados también a las letanías, ¿no? La luna, el sol, la Virgen que está con las manos juntas en acción orante, ¿no? Eh, Esto parece ser una custodia. Hay algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta. La puerta del cielo, eh, la custodia puede está asociada con lo que es María, primera custodia, ¿no? Y el hecho que las representaciones de la Inmaculada pisen al demonio, ¿no? Se relacionan con las escrituras del Génesis, ¿no? Cuando dicen que la mujer, ¿no? Una mujer va a pisar la cabeza de la serpiente, ¿no? Dando a entender que su descendencia pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente, ¿no? Entonces, ella es la mujer fuerte, María es la mujer fuerte que está asociada a las escrituras, en el Génesis, ¿no? Esta es una tensión poco usual, ¿no? Es una talla en piedra de Huamanga del siglo XVIII, está con dos ángeles, que un ángel porta una espada, ¿no? El otro también porta, ambos ángeles portan espadas, ¿ya? Y estas espadas están hincando eh, a, a, a este ser que representa el demonio, pero que tiene varias cabezas, como si fuese prácticamente, podríamos decir una hidra, pero en este caso es un dragón, ¿no? Es un dragón que tiene varias cabezas, que estaría representando los pecados capitales y es prácticamente alegoría del mal, ¿no? Igual está con tres querubines, ¿no? Y en una luna creciente, como se ve en toda esta parte de acá, ¿no? Entonces es una tipología donde María aparece con el cabello suelto, ¿no? Las manos juntas en oración, ¿no? Y
prácticamente todo lo que es el ropaje, ¿no? Em, con... Esta es una escultura en piedra de Huamanga que está policromada, está también encarnada y con elementos dorados, ¿no? Entonces, es una escultura extremadamente fina, probablemente de inicio del siglo XVIII, mientras que esta otra es de fines del siglo XVIII, por el motivo de la técnica, ¿no? Esa técnica es mucho más ligada al taller barroco, mientras que la de acá, podríamos decir nosotros, eh, está más vinculada con el gusto por solamente ornamentar algunas partes, ¿no? Y dejar que la piedra de Huamanga, ese alabastro, sea el elemento primordial. En este caso es la Virgen de la Candelaria, ¿no? Como les digo, uno de los cultos principales que se da en el Perú es el culto a lo que es la Candelaria. En este caso, la Virgen de la Candelaria está asociado con la fiesta de la purificación, ¿no? Lo normal es que la Virgen de la Candelaria sostenga el candil, pero en esta pintura de Viti, Viti representa a la Virgen en medio de un resplandor, en un resplandor que recuerda claramente a la mujer vestida de sol, que tuvo mucha difusión en el arte gótico y en las estampas del siglo XIV y el siglo XV y XVI. Entonces, esta representación de la Virgen vestida de sol que tuvo gran difusión, eh, aún aparece aquí como ese tema de la mandorla fulgurante, ¿no? Solamente es un óvalo que recuerda a la almendra mística o mandorla, ¿no? Es una obra claramente manierista, está inclinado el rostro, mira hacia arriba la Virgen y los ángeles sostienen velas, las velas de la purificación, y en la parte baja podemos ver otros ángeles que también sostienen cirios y las dos tortolitas y la canasta de la purificación. La Virgen sostiene al niño Jesús, ¿no? Y el niño Jesús cruza delicadamente sus piernas para tapar las partes púdicas, ¿no? Es una obra que sigue todas las recomendaciones del Concilio de Trento, representa con verdad y hermosura la imagen de María. La importancia de la obra de Viti y su trascendencia hizo que también marcara prácticamente un estilo, ¿no? Viti se sabe al menos que trabajó con dos personas de la orden jesuita, el padre Vargas y también otro jesuita Habitabile. Lastimosamente no conozco obra de Habitabile, solo sé que trabajó con Viti. Hay ahora un estudio que están haciendo, que se está investigando en las últimas décadas un poco más la obra de Viti. Esperemos que pronto exista eh, más elementos que nos puedan indicar. Vamos a ver. Me pareció que había alguien, pero no lo veo. Ahora, la Virgen de Copacabana, la Virgen de la Candelaria en general, es una virgen que también está muy ligado a lo que es, podríamos decir, de cerrar antiguos cultos, ¿no? Porque se supone de que la fiesta de las candelas o de la Candelaria, las fiestas de las candelas, se superponen a una fiesta idolátrica tributada a otro dios en el mundo romano. En este caso también es otra obra que está en Arequipa, es también la Virgen de la Candelaria de alrededor de 1605, también es de Viti. En esta representación, ya más tardía, se puede ver cómo prácticamente aparece como un resplandor, ¿no? Donde el elemento solar es más evidente, ¿no? Ahora, la asociación del sol
con Cristo y la Virgen María es, es muy frecuente, mientras que la Virgen está asociada con la mujer vestida de sol, Cristo está asociado con el verdadero sol, y este elemento era muy presente, la idea de que Cristo es el verdadero sol estaba muy presente en la prédica, especialmente para las comunidades comunidades indígenas, ¿no? En el tercero catecismo se nos dice que Cristo es el verdadero sol, la luz del mundo, y que solamente se debe tributar adoración a lo que es Cristo y no al astrofísico, porque el astrofísico es solamente una criatura y no el creador, ya que Cristo, Sol, es realmente el creador, ¿no? Y esta asociación de Cristo como Sol o Sol de justicia, ¿no? Que en estas tierras se va a denominar verdadero Sol. Um, aquí aparece la Virgen y el niño Jesús en un abrazo. El niño Jesús abraza a la Virgen mientras sostiene también él un cirio, ¿no? Y lo normal es que la Virgen sostenga el cirio, pero en este caso ambos, tanto la Virgen como el niño Jesús sostienen los cirios. Y se puede ver la delicadeza en la postura de la Virgen, en la suavidad de las carnaciones, ¿no? Y vemos también otra vez, ¿no? Las piernas están flexionadas, ocultando las partes púdicas del niño Jesús. Ya no se nos presenta como en el arte del Renacimiento, ya para esta época, fines de comienzo del siglo XVII, eh, y siguiendo las directrices de Trento, se intenta representar de una manera mucho más respetuosa y evitar la desnudez aún del niño Jesús, ¿no? Y se le coloca paños o la postura evita que uno pueda ver las partes públicas, ¿no? Por acá están las telas del niño, ¿no? Y la Virgen también, como les digo, inclina ligeramente su cabeza, ¿ya? Y abraza, y es abrazada por el niño Jesús. Aunque la iconografía de la Virgen lo usa, es normalmente que ambos estén con tanto la Virgen como el niño, estén con las mejillas pegadas, ¿no? La representación eh, de, de la Virgen y Cristo como verdaderamente familia, como mucho más humanizado, es un elemento que se empieza a dar se empieza a dar durante el arte del Renacimiento, ¿no? Y esto se profundiza más luego también del Concilio de Trento. Estas representaciones aquí son de la Virgen de Caima, ¿ya? La Virgen de Caima es una Virgen Candelaria muy importante. Eh, según la historia y las crónicas, a comienzos de 1600 hubo una erupción terrible en el mundo andino, cerca de Arequipa, erupcionó, no en Arequipa, cerca de Arequipa, erupcionó el volcán Huaynaputina, ¿no? La erupción del volcán Huaynaputina es visto casi como una tragedia, como una catástrofe, ¿no? Y no es para menos. La erupción del Huaynaputina fue la erupción más catastrófica y terrible que se ha dado en la época virreinal. Y, pues, y posiblemente una de las peores de la historia de la humanidad, ¿no? Se considera que es, creo que, la segunda a nivel mundial. Destruyó como 15 a 20 pueblos indígenas, doctrinas de indios, pueblos de indios, eh, cubrió con sus cenizas gran Arequipa y gran parte del sur andino. Las cenizas llegaron hasta el puerto del Callao. En lo que era Arequipa y algunas provincias no se veía la luz, todo estaba oscuro. Las cenizas de la erupción del Huaynaputini y los temblores habían oscurecido completamente Arequipa.
y la gente pensaba que estaba en la época del juicio final, ¿no? Había rogativas, sacaban imágenes, y entre tantas imágenes que sacaron para pedir, pues, que cesaran los temblores, que finalmente terminara toda esta época donde pensaban realmente que era el juicio final. Todo esto acaba aproximada, todo esto hace que la feligresía empiece a sacar imágenes, ¿no? Entonces, una imagen que sacan en procesión es la imagen de la Virgen de Caima, ¿no? Y te dice que cuando sacan a la Virgen de Caima, finalmente empieza a cesar los temblores, ¿no? Y entonces ven a la Virgen de Caima como la protectora de ese terrible evento que, como les digo, fue de proporciones dantescas, ¿ya? Entonces, es muy común que la Virgen de Caima aparezca delante de la iglesia de San Miguel de Caima. Acá está la iglesia de San Miguel de Caima, y acá está la Virgen de Caima, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Entonces, esto es una forma tradicional de la representación. Un elemento que destaca es que la Virgen de Caima tiene unas plumitas en esta parte de acá, ¿no? Una pluma azul y una pluma roja en ambos lados, ¿no? Este es un elemento típico de la representación de la Virgen de Caima. Esto está en la colección Toma, ¿no? Y tiene ese tipo de resplandor, ¿no? Así, también como si fuese un sol. Ahí está, ¿no? Aquí la Virgen de Caima ha sido representada cuando se le aparece a los naturales, ¿no? Y una cosa particular es que prácticamente la imagen de la aparición, el lugar, está lleno de pájaros, de aves, ¿no? Como si fuera prácticamente el cielo. Es un paraíso terrenal donde están los indios y la Virgen no toca con sus plantas la roca donde se ha posado la nube, sino la Virgen toca la nube, aparece con su candil, el niño y la Virgen están coronados y tienen estas plumitas, ahora es rojo, blanco y azul, ¿no? Le rodea un viento de gloria, ¿no? Y resplandores, y a sus pies los indígenas, ¿ya? Están reverenciándola. Se llama la Virgen de Caima porque según cuenta la leyenda, esta imagen, según dicen, o según es la leyenda, fue donada por el rey Carlos V a Arequipa, y la Virgen es donada, y la Virgen decidió quedarse en un lugar y empezó a decir Caimán, Caimán, que en la lengua de este lugar quiere decir aquí, acasito, o sea, pidió ella quedarse en ese lugar, y en ese lugar se le hizo una eremita, posteriormente una iglesia, ¿no? Y la imagen era transportada en una especie como de retablo, ¿no? Entonces, y empieza a hablar a los cargadores. Entonces, lo que se ve aquí es el milagro donde en el paraje de Lari Lari, la Virgen de Caima se apareció, ¿no? Y le habló a los indios, ¿no? Y acá se ve una representación de América teniendo una cartela. Y acá la iglesia de San Miguel de Caima, ¿no? Y esto más parece el paraíso terrenal, que obviamente que Arequipa, ¿no? Igual, esta es otra donde se ve a la Virgen de Caima, que es prácticamente la parte del milagro de Lari Lari, ¿no? Donde dice Caima, ¿no? Y la Virgen está, en este caso, en su retablo, ¿no? Igual también lleno de aves, flores, frutos, ¿no? Y esta es una serie pintada por Jacinto Carvajal, ¿no? Es una serie sobre los milagros de la Virgen de Caima, que está en el santuario de Caima, ¿no? Y aquí la Virgen en el paraje de Lari Lari decide quedarse en este lugar cuando es transportada por los indígenas. Esta es otra de las vírgenes que ha sido reverenciada a través de los siglos, ¿no?
la mamacha Cocharcas, la mamita de Cocharcas. Nuestra Señora de Cocharcas ha sido representada generalmente en medio de un paisaje, aparece su iglesia, ya aparece, un segundo, ¿no? Ella aparece generalmente en medio del paisaje, ¿no? Aparece en la parte superior una cartela, ¿no? Aparece una filacteria, perdón, que es llevada por dos ángeles, donde generalmente se dice tota pulcra, es amiga, es amiga mía, ¿no? Que son las palabras que aparecen en el Cantar de los Cantares. Está sobre un baldaquino, ¿no? Con columnas entorchadas, y delante de ella dos floreros, y dice milagrosa imagen de Nuestra Señora de Cocharca de 1360 y tantos, ¿no? Entonces, uno de los elementos principales en esta iconografía es que los indígenas y los romeros en general, todos caminaban por estos lugares inaccesibles, ¿no? Para poder ir al santuario, ¿no? Algunos caían o eran llevados por los demonios que estaban aquí esperando en el camino, y otros eran acompañados aquí, como acá hay ángeles, mientras que algunos son acompañados por ángeles en su peregrinaje, otros caen, ¿no? En estos desfiladeros mortales, ¿no? Y aquí se ve que un hombre lleva con un hombre grande lleva con la cruz. Probablemente estos son los romeros asociados al culto de la Virgen, de alguna de las vírgenes de Copacabana, porque eh, desde antiguos se sacaban imágenes o réplicas por los pueblos, ¿no? Entonces la Virgen de Copacabana no sale de su santuario, pero sí sacaban pequeñas réplicas con las que pedían limosnas, ¿no? Como se ha hecho hasta el siglo XX. Mm, lo más usual es que la Virgen de Cocharcas aparezca, como vemos acá, en medio eh, del paisaje o en su baldaquino. De manera inusual, la Virgen de Cocharcas aparece en su retablo. Esta es una representación poco usual donde la Virgen de Cocharcas aparece en un retablo, ¿no? Ahora, el hombre que aparece aquí es Sebastián Quimichi, y su nombre no era realmente Sebastián Quimichi o Quimichi, porque la palabra Quimichi o Quimicho significa andariego. Eh, su, su nombre era Sebastián Asto Guaranga, ¿no? Y él estuvo lisiado, tuvo un problema en las manos en una festividad, entonces él escucha en Cusco, por intermedio de una india noble, que en el altiplano había una imagen poderosa, la imagen de la Virgen de Copacabana, así que él decide ir allá y pedirle a la Virgen de Copacabana que lo cure de sus dolencias, de sus manos, y finalmente sí, la Virgen cura a Sebastián Astoguaranca, y Sebastián consigue posteriormente una copia de la Virgen de Copacabana, y esa imagen es la que lleva al santuario, a su pueblo en Cocharcas, ¿no? Entonces, la imagen de la Virgen de Cocharcas, según registros y según la historia, es una copia de la Virgen de Copacabana, ¿ya? Aunque con los años la Virgen de Cocharcas ha cambiado su iconografía y ha desarrollado un tema independiente a la Virgen de Copacabana, ¿no? Es frecuente por eso que aparezca esta caja, ¿no? Y aparezca el propio Sebastián, ¿no? El santuario de Cocharcas, ¿no? Y ángeles y el propio baldaquino donde aparece la Virgen de Cocharcas y el niño, ¿no? Y como les digo, es poco usual, eso está en la parte de acá abajo, en la nivel de la pedrela, y podemos ver este retablo ya además mucho más posterior, ya del siglo XVIII, ¿no?
con una filiación mucho más rococó. Y en medio de columnas entorchadas se puede ver a la Virgen de Cocharcas, ¿no? Y en este caso la Virgen de Cocharcas no tiene el cirio, sino solo tiene como una especie de aro donde hay flores rojas y blancas, ¿no? Eh, y en la parte superior el Padre Eterno. Y para ir terminando, ¿no? Esta es la Virgen del Sunturuasi. La Virgen del Sunturuasi es otra representación que es la aparición y milagro de la Virgen en Cusco. La Virgen ayuda a los españoles según la leyenda, ¿no? Según la leyenda, porque no es histórico, no aparece en las crónicas históricas, sino ya en las crónicas más tardías del siglo XVII, ¿no? Y en esta historia se nos dice que la Virgen ayudó a los españoles cuando estaban siendo sitiados eh, por Manco Inca, ¿no? Y les tiras como una especie de rocío, ¿no? Y aquí está la primera iglesia, en el Suntuguasi, esta es la primera iglesia de los españoles en el Cusco, y sobre ella aparece la Virgen para evitar que se siga incendiando la iglesia porque le habían prendido fuego, y la Virgen desciende, ayuda a los españoles y acaba con el fuego, ¿no? Entonces, prácticamente la Virgen de Sunturuasi es vista como la Virgen que socorre a los españoles, ¿no? Les tira algo del fuego como un rocío y ellos caen, ¿no? Entonces, eh, hablan de alguna forma como la Virgen de la Descensión, ¿no? Esta es otra obra de la Señora de la Descensión. ¿Ya? Y en este caso, solamente para ir ya terminando, aparece esta imagen en la Iglesia del Triunfo, aparecen los indios nobles y un segundo, y las indias nobles, ¿no? Ambos con sus ropajes tras híbridos, transculturales, ¿no? Y en la parte baja, no sé qué le ha pasado a esto. Ay, no sé qué se ha hecho. Ya, ojalá que no me haga problemas. Que es un programa que creo que se ha abierto de manera, ¿no? Entonces aquí igual la Virgen desciende, está en el Sunturuasi, ¿no? Acompañada por ángeles, ¿no? Y acompañada aquí por la élite indígena. La élite indígena rinde vasallaje a la Virgen del Sunturuasi, ¿no? Y acá también la Virgen aparece en el sitio del Sunturuasi, ¿ya? Salvando a los españoles e impidiendo que siga ardiendo su primitiva iglesia, ¿no? Segundo. Ya, a ver. Eh, sí, ahorita les voy a mandar el link, ¿ya? Ahorita les mando el link. No sé si tienen preguntas o alguna consulta. Hola, ¿se escucha? Sí, te puedo escuchar claramente. Dime. ¿Me ver la cámara? ¿Cómo? Ahí estoy con... Ah, sí. Sí, ahora sí puedo ver. Gracias. Magali, mucho gusto. Felicito la exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Walter Rojas. Tengo primero, pues, después de los agradecimientos, una petición. Y es Sí, que uno, pues, didácticamente empieza a leer, a investigar todo este tema del sincretismo religioso de nuestro Perú. ya. Sin embargo, en algún momento mencionas sobre el cambio de nombre o la sucesión de nombre de Medoro a Angelino, Angelino Medoro, y quería saber Sí. si tienes alguna precisión bibliográfica que sustente eso. Ese es, Ah, ya. ese es lo primero. Sí, Ok, ya. continúo y nada, como te digo, ya
prácticamente nos encontramos, digámoslo así, en los albores de poder gozar de muchas investigaciones que se están haciendo actualmente sobre nuestra pintura barroca. Sin embargo, la pregunta va a la siguiente. Dice, ¿de qué forma estas representaciones marianas en la pintura virreinal las conocemos como advocaciones locales, ¿no? Virgen de Rosario, Copacabana, Cocharcas? Pero estas pinturas, ¿cómo funcionan dentro de esa mediación cultural y teológica contrarrestada con esa espiritualidad barroca europea? Porque hay un choque entre esa espiritualidad barroca europea y las cosmovisiones andinas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Si evidencia si hubo un proceso de ese sincretismo iconográfico devocional. Esa es la pregunta. Ya, me dice sobre un sincretismo devocional. Correcto, correcto. Se evidencia, porque en algún momento también, pues, mencionas que por las órdenes de Trento, 1563, cuando termina, que son bien, bien categóricos en cuanto al desnudo, ¿no? Sí. Y no solamente al desnudo, sino sobre el corpus de imágenes, santas imágenes, que deberían de tener, pues, una cierta doctrina y todo lo demás, ¿no? Porque siempre había un doctrinero junto al pintor. Entonces, pero vamos a la pregunta que la voy a sintetizar. Estas representaciones marianas de la pintura virreinal, ¿no? ¿Cómo se fusionan y cómo funcionan dentro de esa mediación cultural y teológica en el Perú? Ahí está, más corta. ¿Cómo funcionan en esa mediación cultural y teológica en un Perú prácticamente que tenía todo el orbe europeo, ¿no? La pintura barroca europea. Eso, mi estimado. Ya. Mira, para empezar, en el caso de Medoro Angelino, sí. En el caso de Medoro Angelino, un investigador, Francesco Di Nicolo, ha encontrado evidencia de que su nombre era Medoro y su apellido Angelino, ¿no? Entonces él ha hecho investigaciones en Italia y él es básicamente una de las fuentes por la que se menciona de que a través de sus estudios que han sido en estos últimos 2-3 años, que ha habido un error al poner su nombre. Y en el otro caso, sobre lo que es el sincretismo, las comunidades de alguna manera campesinas, o sea, cofradías, la evangelización en los Andes ajusta o acomoda un poco el dogma, o al menos para que los indígenas puedan comprenderlo, ¿no? Hay que entender que muchas cuestiones asociadas al dogma católico no existían en el mundo andino. O sea, antes de la llegada de los españoles, había muchas nociones como Trinidad, Virgen María, que no existían. Por lo tanto, el primer elemento es tejer puentes para poder hacer que sea comprensible el dogma católico en los Andes. Y posteriormente a ello es, una vez instaurado y colocadas las imágenes, propiciar que hubieran cofradías y a la vez también que la imagen fuera de alguna manera entendida y los indígenas vieran en la imagen, en la representación de la imagen, una diferencia con respecto a la huaca, y a la vez también los indígenas van a apropiarse, ¿no? Como en el caso de Cocharcas. Entonces, poco a poco hay iconografías como la Virgen de Pomata o de repente la Virgen de Sunturuasi, ¿ya? En el caso de la Virgen de Sunturuasi, podríamos decir que deriva del relato del milagro, y en el caso de otras, son de alguna manera la apropiación que hacen los indígenas de estas vírgenes, ¿no? Pero en muchos casos hay unas variaciones que no alteran el elemento principal del dogma. O sea, se puede sustituir el lirio o la azucena por el amancay, que es una flor blanca también de los Andes, ¿no? Y algunos elementos pueden entrar en sintonía con la espiritualidad de repente andina,
pero estos no están alterando, podríamos decir, el dogma católico, ¿no? Ujú. Qué interesante lo que dices, porque mira, nuestros hermanos franciscanos, por ejemplo, tienen mucha veneración a la Inmaculada. Entonces, si nosotros, pues debes saberlo, ¿no? Retrocedemos a los principios, digamos, al siglo XIV, por ahí, cómo aparece Duns Scoto, bueno, el beato Duns Scoto de 1991, y cómo en esas disputas él elabora la teología de la Inmaculada Concepción que los mismos franciscanos toman de sí, París, Italia y España. Y nos llega aquí a América, sobre todo ahí en el convento de San Francisco en Lima, por ejemplo, o en muchos otros conventos, siempre hay la devoción a la Inmaculada Concepción. Y la Inmaculada Concepción, dentro de su iconografía, tiene muchos elementos andinos, pero también tiene muchos elementos europeos. Esa es la fusión que me estás comentando. Entonces, no deja de ser admirable que hay toda una teología detrás, que todavía falta, obviamente, leer, investigar, pero que es importante saberla, es importante, como quien dice, promocionarla, ¿no? Yo aplaudo desde aquí, de este sitio, que se den estas instancias, ¿no? De poder, pues, escuchar, ¿no? Como tu exposición, Magali, y de poder, pues, aplaudir estas instancias de la universidad que se están dando, ¿no? Eso, muy agradecido, y a ver, pues, cómo podemos acceder a los videos de esta, porque vienen, Sí, ¿no? justo ahorita voy a contestar una pregunta que tienen ahí. Por favor. Los videos, estoy coordinando con el área de imagen, ¿ya? Porque me dicen que es probable que sea al final del curso, entonces estaba pidiendo si era posible que se pueda acceder antes que acabe el curso, ¿no? Entonces, bueno, eso sí ya me lo van a indicar en estos días, si es posible que lo puedan subir a la plataforma cada semana, o si va a ser al final del curso que van a subir todo el grupo del curso, ¿no? Entonces, algo que aún tengo que gestionar en la universidad, ¿no? Igual también con respecto a los certificados, los que deseen el certificado, se les va a cada clase poner en un link de asistencia, y posteriormente, teniendo en cuenta la asistencia y los que deseen tener el certificado, ¿ya? Al final se les va a dar las indicaciones, porque el área de CERCEU, de los cursos de extensión, nos ha pedido que al final, cuando acabe el curso, recién se brinde a los participantes pues las indicaciones para que puedan hacer el pago, ¿no? Entonces es algo que no les puedo por ahora indicar porque no tengo el dato, porque así ha sido la disposición de CERCEU. De CERCEU, ya. Ignorante total de mi parte, porque entré invitado hoy y me vengo enterando que es un curso Sí, son 7 clases. Ok, ya me perdí la primera la semana pasada con el doctor Mariasa, pero bueno, ahí por interno veo cómo puedo inscribirme, que estoy muy, Sí. muy a gusto. Sí, no se preocupe. Ahora, aquí menciono, Karina ha preguntado sobre la fiesta de las candelas. Sí, era el dios Freu. El dios Freu era un dios que era reverenciado en Roma. Entonces, lo que hacen es sustituir el culto a las candelas, ¿ya? De esta fiesta a este dios por el culto a la Virgen Candelaria. Entonces, es una sustitución donde este culto asociado al fuego fue transformado a la Virgen de la Purificación, ¿no? Coincidiendo esto con la fiesta de la presentación en el templo. Entonces, fue una superposición que se hace desde parte de la Iglesia Católica, ¿no? Obviamente en la Edad Media. Clarísimo. Ayuda escrita. No hay ayuda escrita. Solamente cada sesión se mencionan las cosas, y si tienen alguna consulta, sí, porque no se ha planteado que exista un elemento de repente de apoyo, ¿no?
Ujú. No sé si hay alguna consulta adicional. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, pregunta? Yo a los que están inscritos les voy a igual mandar información por medio del esto. Eh, igual, si alguna persona no se ha registrado o se va a registrar, y también si alguien de repente requiere hacerme alguna consulta, ¿ya? Me puede escribir a mi correo, ¿no? Voy a colocar mi correo acá en el chat, ¿ya? O si de repente, mi correo es mlavance, este es el correo de la universidad, mlavance@1, ¿ya? Sí. ¿Ya? Entonces, me escriben a mi correo y yo les puedo dar la información, tanto los links de la sesión de hoy día. ¿Mm? ¿Qué dice acá, Dora? La asistencia es el formulario que está acá arribita, ¿ya? Acá hay un formulario para la asistencia. Allá, la asistencia es esta. La asistencia es esta para los que de repente desean tener un certificado, ya deben intentar tener la mayor cantidad de asistencia, especialmente un 70% de asistencia. Sí comprendo que en la primera sesión hubo dificultades, así que no, pero sí ahora en adelante intenten asistir, ya especialmente como les digo a los que desean tener un certificado. Y el link va a ser el mismo, todas las sesiones van a contar con el mismo link. Entonces con el mismo link van a poder ingresar a todas las sesiones. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a la exposición? Creo que no. Creo que vamos a terminar, jóvenes, a la hora. La próxima semana voy a también yo hacer la presentación, ¿ya? La próxima semana toca con relación a los antecedentes virreinales del arte popular, ¿ya? Yo voy a estar haciendo esa tercera sesión. Igual también va a ser con el mismo link, ¿ya? No va a variar el link. Y como les digo, ya en estos días yo les voy a indicar cómo va a ser con las sesiones, si van a estar a disposición en estos días o si va a ser al finalizar el curso, según ya me terminen de indicar en la universidad, ¿ya? Entonces, si no hay más consultas o dudas, estaríamos terminando con esta sesión. Surya, muchas gracias. Gracias, Luz. Ujú. Sí, me sumo a los saludos. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, agradezco la participación en el curso y nos estamos encontrando la próxima semana, ¿ya? Recuerden inscribirse en el link para los que deseen contar con la asistencia para la certificación. Gracias, gracias, Ani. Igual, Luz. Cuídense y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego. Bueno, buenas noches, gracias. Ay, ¿cómo estás, Surya? Igual, Walter. Gracias, hasta luego, cuídense. Dejo de, cierro y se graba solo o... Imagino que sí. Hasta luego, cuídense. Voy saliendo. Se deja.
Ujú.